Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Lorena Eliana Garzón Páez, del grupo número 5 del programa de Ciencia de la Información y Documentación de Archivista y Bibliotecología. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la norma ISAAR, que significa con sus siglas Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta norma básicamente sirve como una guía para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionen descripciones de entidades como instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de archivos. ¿Cuál es el objetivo de ISAAR, aparte del que manifestaba anteriormente? Y es que esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivo puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y o familias que producen documentos. ¿A qué hace referencia este objetivo muy importante? Esta norma se encarga de manera ¿cómo decirlo?, como empresarial, como no tanto del documento, sino más de los que lo producen, hacer la descripción de su registro de autoridad. Busca hacer como los encabezamientos a partir de las reglas que normalizan la forma de los nombres de los productores de archivo, pero esta norma también va parametrizada o nosotros debemos implementarla de acuerdo a la normatividad vigente en el lugar donde nos encontremos. Es algo muy similar a lo que habla también la ISAT. De por sí creo que una es el complemento de la otra, cuando manifiestan que debemos parametrizar siempre las dos normas, la norma archivística vigente del lugar donde nos encontremos, a la ISAR o la ISAT. Esta norma tiene 4 elementos esenciales. Uno es el área de identificación, que es por el cual se incluye la información que identifica inequívocamente la entidad que se está describiendo y se define un punto de acceso normalizado. La segunda es el área de descripción. En este ítem podemos encontrar que se proporciona la información pertinente sobre la naturaleza de la entidad, persona o familia a la que nos estamos refiriendo, en cuanto al contexto y en cuanto a las actividades propias del funcionamiento de la entidad. Obviamente, como lo mencionábamos inicialmente, esto tiene que ver con el tema del archivo. Debe ser propias a las funciones de la gestión documental. Está también el área de relaciones, que es donde se consignan y se describen las relaciones con otras instituciones. Y tenemos el ítem número 4 o el elemento número 4, que es el área de control. En esta podemos identificar o hacer el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cuándo y por qué se creó el registro de autoridad. Entonces, como para hacer un paréntesis, la mayoría de los elementos de descripción figuran en un registro de autoridad según la norma. Pueden utilizarse como puntos de acceso y de descripción dentro de cada país o comunidad lingüística. Voy a proporcionar como los ejemplos para cada área de aplicación de la norma, pero lo voy a hacer bajo el ejemplo de una institución. Entonces, para que podamos como entender un poquito más. El primer ítem es el área de identificación. Entonces, dice la norma, listo, entonces en el área de identificación no me vas a poner nombres ni nada, sino qué tipo de entidades. Entonces, acá debemos indicar si la entidad que estamos describiendo es una institución, es persona o familia. En este caso, vamos a describir una institución. La segunda parte del primer ítem es forma autorizada del nombre. Entonces, en este punto vamos a crear un punto de acceso normalizado que identifique de manera la institución. Entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento del Real Sitio de Lidelfonso. Otras formas de nombre, que es el tercer ítem, para mi ejemplo en este no existen. El cuarto punto de mi primer ítem es los identificadores para instituciones. En este ítem debemos facilitar cualquier identificador numérico o alfanumérico que utilice para identificar la institución descrita. Entonces, en este caso no disponemos de esa información, dejamos en blanco.
La segunda parte es el área de descripción. El objeto de esta área es describir la historia, funciones, contexto y actividades de la institución. Entonces nos dice que bueno, las fechas de existencia. Aquí debemos registrar las fechas donde se creó la institución, donde se hizo la legislación de sus políticas, las competencias y si hay caso de la disolvencia o de la disolución de la entidad. En este caso pues no conocemos, para mi ejemplo, que es un ayuntamiento, no conocemos la fecha de establecimiento ni de disolución, pero sabemos que las fechas extremas de los documentos con los que trabajamos han sido generados desde el 1810. En cuanto a su historia, que es el siguiente ítem, proporciona un resumen de la historia de la institución. Entonces acá debemos como hablar de cómo se creó, de cómo inició, cómo es su historia. En el caso de mi ejemplo no tengo, pero por lo general en la mayoría de la descripción este ítem es bastante importante y que lleva bastantes referencias sobre lo que estamos hablando, ¿no? Bastante importante. El tercer ítem es como en el lugar, entonces debemos indicar los principales lugares y el ámbito territorial donde la institución tenía su sede. En este caso debemos, yo digo que este ayuntamiento su sede principal era en Segovia, en el Real Sitio de San Ildefonso. Este lugar también es conocido como la Granja de San Ildefonso o la Granja. El estatuto jurídico, otro ítem bastante interesante e importante en cuanto a la descripción de nuestros archivos, de la descripción de la autoridad, es el estatuto jurídico de la institución. Entonces, en este caso es el organismo de la Administración Central de Estado. Acá hablamos sobre la jurisdicción que tiene nuestra entidad. El quinto es también bastante importante porque allí debemos hablar sobre las funciones, ocupaciones y actividades de nuestra institución. Entonces en este decimos que no disponemos de la información por ser un ayuntamiento, pero entonces bajo esta política o bajo esto debemos de manera específica relatar como el funcionamiento, el día a día, el desarrollo de sus funciones, a qué se dedicaban, cómo lo hacían, cómo eran sus actividades. Sin embargo, de mi ejemplo podría decir que en el ayuntamiento presta un montón de servicios y competencias que conocemos gracias a la documentación que tenemos en nuestro archivo y es un tema de urbanismo, orden público, impuestos municipales y cuentas. Vamos al siguiente ítem, que es atribución de fuentes legales, que podemos indicar las fuentes legales de la institución, origen de sus competencias legales, funciones, responsabilidades, su esfera de actividad, incluida la territorial. Entonces, bajo esto podría yo manifestar que están regidos bajo la Ley 41 de 1975, bajo la Ley 167 de 1963, bajo la Ley 48 de 1966, Ley 79 de 1968, que habla sobre las bases para la acomodación del régimen y retribuciones de los funcionarios y de la administración local y de la administración civil. Y por último la Ley 47 de 1978, que habla sobre las bases del Estatuto del Régimen Local. Otro ítem bastante interesante es la estructura interna genealógica, que es como describir o representar la estructura administrativa interna de la institución, lo que nosotros le llamamos el organigrama o el órgano funcional de una entidad. Aquí debemos precisar las fechas de cualquier cambio de esa estructura que sea significativa para entender el funcionamiento de la institución. Es muy similar y me trae el recuerdo de cuando nosotros estamos elaborando las tablas de retención documental, que debemos ligarlo al tema organizacional de una entidad. Pues bajo esta norma también debemos hacerlo, pues es como conocer un poquito más. Cuando nosotros vemos un organigrama, conocemos un poquito más la institución y esto es lo importante, es como uno es lo que su árbol genealógico manifiesta. Puede que uno no lo tenga pegado todo el tiempo, pero abuelos, papás, hermanos, tíos, todo eso es como la representación de un núcleo y eso pasa también en nuestras entidades o en las entidades. En cuanto a este punto no tenemos información relativa
que pues nos dé algún indicio, pero pues por sus documentos también podemos decir que estaban bastante jerarquizados y más por la época en la que se encontraban. El contexto general es como ofrecer la información, significativa sobre el contexto social, cultural, económico, político y histórico que generaba la institución cuando estaba activa. En este espacio podría dar mi ejemplo que en el siglo XIX, en el espacio histórico donde crecen y se desarrollan los derechos que habían empezado a madurar y a formularse de una manera sistemática con la ilustración del siglo XVIII. Allí había cristalizado el individualismo en forma de derechos individuales y civiles y habían empezado a apuntar a un incompletos parciales los derechos políticos. Vamos al siguiente ítem, que es área de relaciones. El propósito de esta área es describir las relaciones de otras instituciones, personas y familias que han sido descritos en otros registros de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que de pronto mi institución tenía relaciones de manera, no sé, por convenios, por bueno, etcétera, con otras entidades. Entonces, en este ítem debemos manifestarla, debemos relacionarla y decir si sí teníamos algún tipo de relación, vínculo o no. Definitivamente no. En el caso del ayuntamiento no tenía, sino solamente una relación, pero era como con un tema de una fundación. Entonces, no, ahí la relaciono. En el punto 1.3.1 habla sobre el nombre identificador de instituciones, personas o familias relacionadas. En este caso, y para nuestro ejemplo, la relación que tenía el juzgado municipal. ¿Qué naturaleza tenía la relación? Es asociativa, era una asociación, una sociedad. Debemos en el siguiente ítem, que es la descripción de la relación. Entonces ahí decimos, yo puedo manifestar que ambas instituciones están relacionadas porque convivieron de la misma época y en el mismo lugar. Las dos instituciones son órganos productores de documentos que se generaron en el Real Sitio de San Ildefonso. Las fechas de relación, aquí debemos plasmar las fechas en las que contuvieron una asociación o una sociedad. En el siguiente ítem hablamos del área de control. El área de control se encarga de identificar los registros de autoridad. Aquí es donde vienen la parte como de accesos y todo el tema. Entonces, en este ítem debemos identificar el registro de autoridad de forma unequívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar o a dar un identificador único al registro de autoridad, de acuerdo con las convencionales locales y nacionales, ¿no? Si el registro de autoridad se va a utilizar internacionalmente, debemos precisar el código del país que elaboró el registro o el acuerdo de la última versión y los códigos para la presentación de los nombres de los países, que eso creo que todo el mundo lo maneja, ¿no? Por lo menos yo estoy haciendo en la descripción de una entidad, de una institución española, entonces su código normalizado vendría siendo ES, en mayúscula, ES. Identificadores de la agencia, es identificar el servicio responsable de la creación del registro de autoridad. El nombre de esto, pues entonces decimos que estamos hablando del archivo del Real Sitio de San Ildefonso. El código, aquí en el código debemos incluir la referencia a cualquier sistema de identificación, pero esto va regido con la norma ISO 15511, que es la que nos permite. Entonces colocamos ES, que es España, el código que rige de forma autorizada el nombre, que vendría siendo así, y la norma por la que estamos haciendo la descripción. El siguiente ítem son reglas y o convenciones, que acá debemos especificar si son nacionales, internacionales, y si las estamos aplicando en la creación del registro de autoridad de archivos. La norma, que en este caso vendría siendo ISAAR, la norma de contenido de datos, que son las reglas de catalogación, de donde hubiese el caso, pues como yo estoy dando mi ejemplo sobre las normas que nos estamos pasando, entonces expongo, la primera norma es la ISAAR, la segunda es la regla de catalogación ID, nuevamente de Madrid, bajo el Ministerio de Educación y Cultura.
norma de codificación de fechas, que es la ISO 8601, de Data Elements and Interchange Formats, norma de codificación del país, norma de codificación de lengua y la norma de codificación de escritura. En el siguiente ítem debemos manifestar el estado, entonces aquí debemos indicar de elaboración de registro de autoridad de forma que los usuarios puedan entender la situación actual de este. El nivel de detalle, indicar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo. En mi caso, de momento es básico porque aún estamos trabajando en la descripción del archivo y no disponemos de toda la información que necesitamos y que necesitamos para hacer la descripción completa de nuestra entidad. Las fechas de creación, revisión y eliminación, que es nuestro siguiente ítem. Entonces, en este caso debemos indicar cuándo se ha redactado, revisado, borrado el registro de autoridad, registrar la fecha en la que se elaboró el registro de autoridad y las fechas de las diferentes revisiones para señalar la fecha de creación. Utilizamos las reglas y las convenciones de datación utilizados. En esta ocasión la fecha es 2015-11-06, que es la fecha de creación de la ISO 8601. Las lenguas escrituras, entonces en este caso ponemos la lengua y la escritura. En mi caso es español y la escritura es latín. Y nos basamos para diligenciar este campo en la ISO 15924, que es el código para la representación de nombres de escrituras en la ISO para lenguas ISO 639. Las fuentes, acá debemos consignar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad. En este caso yo me basé en las normas ISAAR, que son pues la norma internacional sobre registros de autoridad de archivos. Agradezco mucho la atención prestada, espero sea de mucha utilidad y espero podernos ver en otra ocasión. Gracias.